La complejidad del establecimiento de la relación entre psicología y religión ha traído muchas controversias y estas han acompañado al ser humano durante muchos años. Por un lado, se argumenta que la ciencia, en este caso la psicología, tiene la facultad de explicar los fenómenos religiosos en términos científicos. Pero por otro, continúa con fuerza el argumento de que la religión trasciende la ciencia y es algo que no puede ser completamente comprendido y vivido solo a través de la razón. Dentro de este campo de discusión, que parece no tener un fin, quisimos abordar este tema desde el interés que existe en la actualidad por entender la relación que hay entre la religión y la psicología del ser, en el sentido de cómo ésta puede ayudar a los seres humanos a comprenderse mejor y comprender mejor a quienes los rodean. Estableceremos una relación que va más allá de la explicación puntual del misticismo religioso, para centrarnos en la relación más profunda que desde el individuo se construye y cómo esta interrelación tiene también un impacto específico en nuestras sociedades, con el propósito de entender desde otras perspectivas y sistemas de pensamiento religioso esta interacción profunda que hay entre el ser y sus creencias, su fe, lo sagrado y lo divino. Esto es Más allá de la fe. Bienvenidos. Si abordamos la relación entre la psicología y la religión desde una forma individual, desde una forma de conocerse a sí mismo, ¿cómo creen ustedes que se pueden correlacionar para ayudarle al ser humano a entenderse mejor? La religión y la psicología son finalmente dos disciplinas, si lo podemos pensar así, dos ciencias también, podríamos pensarlo de esa manera, que se preguntan finalmente por el ser humano, por el hombre, ¿no? Por su lugar en el mundo. Por supuesto, desde la religión tiene un sentido mucho más dogmático, digamos, tiene un sentido mucho más profundo quizás, ¿no? La psicología, por su parte, se interesa, ¿no? Por el bienestar, por entender la mente, ¿no? del ser humano, del hombre. Y es que la psicología es una ciencia moderna y la religión lleva milenios tratando de hacer lo mismo. Entonces, al final y en este posmodernismo, el papel de la psicología es ayudar al hombre a comprender cómo la religión a sí misma ha tenido no solamente un papel importante en su historia, sino cómo en el hoy, con los conceptos del hoy y los contextos del hoy, puede a través de la religión pues, conseguir su realización como hombre. ¿Qué papel estaría jugando la religión en la formación de identidad de las personas y cómo puede la psicología ayudarlos a entender a los creyentes esta relación con la religión? Bueno, pues la religión en tanto sistema de creencias, ¿no? Como señalaba Luis, finalmente lo que hace es constituir un sistema de valores, de códigos, de maneras de comprendernos nosotros mismos, digamos, nuestra existencia, ¿no? La pregunta por el origen, por la existencia, por el sentido. Y eso, finalmente, también la religión opera como un hecho social, opera en lo colectivo. Y en tanto opera en lo colectivo y opera como un sistema de creencias, pues finalmente lo que pasa es que se produce también en el plano social, ¿no? En el plano de los otros, en el plano colectivo, en cómo yo me genero un sentido de pertenencia a un grupo, una comunidad, ¿no? Entonces, finalmente, pues lo que hace la religión es permitirnos eso, ¿no? También darnos unos valores, unos sentidos, ¿no? Y por ese lado es por donde pues, finalmente la religión empieza también a brindar unas orientaciones sobre cómo nos situamos y cómo nos leemos frente a nosotros también y frente a nosotros mismos. Ahora, la psicología
debe ayudar al hombre a comprender cómo esos códigos morales y éticos que las religiones proponen pueden ser efectivos y cómo deben asumirse en la vida de cada una de las personas. Creo que es como uno de los papeles principales de la psicología frente a la religión. Desde la psicología social, ¿cómo podría aplicarse algunos conceptos de la relación que existe entre la religión y el comportamiento humano? Hay unos códigos comunitarios que las religiones a través de su historia han propuesto. Por ejemplo, la hospitalidad en el mundo musulmán, que de ella depende la supervivencia de comunidades que han vivido siempre en el desierto y que necesitan acoger al que viene o si no simplemente muere. Ese comportamiento es el que la psicología social estudia para determinar finalmente por qué se dan esas conductas. Y la religión, pues, o sea, la podemos pensar finalmente como una base central para lo que se entiende como el juicio moral, ¿no? Lo que entendemos como el bien, el mal, el perdón, la culpa. Y como hemos venido planteando, la religión opera también colectivamente, opera en lo social y de esta manera es producida, pero también produce cultura. ¿Qué podríamos indagar de las personas, su religiosidad, la percepción de lo sagrado y lo divino si entendemos la relación de la psicología y la religión desde la perspectiva del ser, su comprensión personal y la búsqueda del significado y propósito en la vida? No hace muchos años se hizo un estudio entre personas que oraban, que rezaban, de distintas religiones. Y ese estudio demostró que la oración lleva a una mejora de la vida de la persona. El sentido de la oración hace con que la persona pueda superar sus distintos problemas del día a día. Entonces hace una persona más tolerante, más paciente, más humilde, más introspectiva, más meditativa. Entonces, sin duda, cuando nuestra práctica es una práctica sincera, humilde, tolerante, esto me lleva, insisto, y esto en todas las religiones, no es el judaísmo, a ser una mejor persona. Como la religión es importante en la psicología de las personas. Como hoy por hoy, prácticamente en ciertos momentos, ambas van juntas. Porque durante el periodo de que estábamos encerrados en casa, una de las grandes preocupaciones que tuvimos nosotros como comunidad es las personas que están solas y las personas de edad. ¿Cómo hacemos para que esas personas que a veces tuvieron que estar 1 año y medio, 2 años, encerradas en sus casas, hasta por propio miedo, cómo hacemos para que mentalmente estén equilibradas? Y ahí es donde la religión lleva estas palabras de incentivo, de juntarnos, de ser. Y sin duda, si la psicología tiene la intención de poder encontrar al ser dentro de sí mismo, la religión sin duda es uno de los principales desafíos. ¿Cómo hacer para yo poder encontrarme? ¿Tá? Y de nuevo, siempre a partir de la pregunta. No existe el por qué sí. Hay una linda historia dentro del judaísmo que una niña ve que su madre, toda vez que va a colocar un pollo en el horno, le corta las alas. ¿Ah? Y la niña le pregunta a la mamá, pero mamá, ¿por qué cada vez que vas a poner un pollo al horno le cortas las alas? Y la mamá le dice, no sé, ve y pregúntale a tu abuela. La niña va curiosa y le pregunta a su abuela. Le dice, abuela, ¿por qué cada vez que mamá coloca un pollo en el horno, o tú cada vez que colocas un pollo en el horno, le cortas las alas? Y la abuela le dice, bueno, ¿tú sabes por qué? Porque cuando yo era pequeña, mi mamá tenía una bandeja pequeña donde no entraba el pollo con sus alas, entonces yo se las cortaba. Y esto quedó
como algo ritualístico, pero no sabemos por qué. Entonces, como el otro lo hace, yo lo hago, y si yo no sé por qué, el que viene después de mí también lo va a hacer. Y esto es lo interesante, cómo el ritual a mí me ayuda en este proceso psicológico. ¿Tá? Compartir una mesa, ¿tá? Compartir el pan, todos estos rituales a mí me ayudan en el proceso interno, en el proceso del compartir, y esto del compartir me hace más tolerante, más responsable, más humilde, más todo. Y esto son procesos psicológicos que a mí me hacen una mejor persona. El Islam es reglamento de vida. El Islam cree en Dios, es lo único, y todo lo que hay en la tierra es de Dios. Él es dueño de todo. Y toda la sabiduría que está en la tierra, porque hecha por Dios. La cosa más tranquila, si tú quieres tranquilizar a una persona con todo el problema que tiene, mencionar a Dios en su corazón. No hay cosa tranquiliza el corazón como la palabra de Dios. El tema espiritual es el que nos orienta como seres humanos, debería ser nuestra guía. Lo que pasa es que ese conocimiento espiritual ha sido muy manipulado, entonces hemos sido pues como engañados en sistemas de poder llamadas religiones que nos han obligado y nos han manipulado ese conocimiento para alejarnos, desempoderarnos de nuestros procesos de evolución, de nuestros procesos como seres humanos. Nos han puesto como que somos culpables, que somos deudores, que somos pecadores o que no somos dignos del amor de Dios. Y es completamente falso. Dios es amor y nunca puede dejar de amar. Eso debe quedarnos claro para poder desarrollar procesos espirituales sanos también, procesos espirituales que nos empoderen, que nos hagan ser mejores seres humanos. Y esa es la verdadera identidad del ser humano, es ser espiritual. Se dice en la cultura védica, tú eres alma espiritual, plena de conocimiento, eternidad y felicidad. Esa es tu esencia. Esta forma humana es temporal y pasajera. Nuestra identidad esencial es el tema espiritual, para saber quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Cómo la religión y la psicología podrían ser un complemento al momento de ayudar a las personas a comprenderse mejor por sí mismas? En el caso de la religión, le quita mucha aprensión, sobre todo a quienes tienen menos herramientas para explicar ese mundo de la realidad. También creo que ha significado mucho el papel de la educación en lo que puede jugar la religión o no, y bueno, la psicología o no en este tipo de cosas. Las pedagogías tradicionales que invitaban siempre a una forma de pensarnos heterónomamente frente a nuestras normas. ¿Qué quiere decir eso? Que otro es el que define la norma y yo la cumplo. El magíster dice, el profesor siempre tiene la razón. Todo eso lleva a que muchas personas busquen que otro le diga qué hacer, cómo hacerlo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Pero hoy las pedagogías modernas también nos están invitando a que tengamos una construcción propia, autónoma, frente a ese relacionamiento que tenemos con el mundo. De allí que hayan surgido tanto escuelas filosóficas de pensamiento, escuelas religiosas que van abordando esa pregunta. ¿Cómo los contextos sociales y los entornos culturales influyen en la manera como practicamos y vivimos la religiosidad
¿Y qué búsquedas quedan inmersas en estas prácticas y a qué necesidades responden? Es la vida comunitaria la que determina cómo procesamos lo religioso y lo espiritual, más que al revés. Si bien al final lo que identificamos es que la religión, por ejemplo, se vuelve un entramado moral o ético frente al cual dirigimos la conducta. El proceso ha sido, digamos, históricamente ha sido al revés, pero hoy, a la hora de reproducir esa institución social, lo vemos más en un sentido de que existe la religión y nos comportamos en función de esa religión. Existen muchos códigos que dirigen las normas, ¿sí? Estamos hablando del siglo XXI a.C. y ya existía el código de Ur-Namur, ¿cierto?, que hablaba mucho de la conducta de las personas. Está el código de Hammurabi, muchos códigos. El Pentateuco, como libros escritos por muchas personas que fueron acogidos por el Islam, fueron acogidos por el judaísmo, por el catolicismo, muchas de las religiones cristianas, etc. Básicamente también eran unos códigos de normas, de comportamiento. Es muy interesante el Deuteronomio, aunque no compartiríamos hoy mucho lo que se dice allí, sobre todo cuando pensamos en la liberación femenina, el derecho de la mujer, muchas cosas, pero en ese momento era la forma de ir regulando conductas. Insisto, los seres humanos somos seres sociales y en esa medida, aunque se exprese en la persona, todos esos elementos que se expresan en nuestra persona los hemos adquirido a través de nuestras relaciones culturales con nuestro entorno comunitario, nuestro entorno familiar y con esas otras instituciones sociales que pueden ser el mismo Estado, las mismas iglesias y otras formas de canalización del pensamiento religioso. Santo, santo, santo es el Señor. Yo creo y yo preferiría, más que relacionar la psicología con la oración y con la vida de la iglesia, la vida de la fe, relacionarla con el corazón. Es que ya está definido desde el mismo Cristo que nos dice: cuiden el corazón, porque todo se labra en el corazón de la persona. ¿Qué dirá el psicólogo del corazón? Que es un músculo que bombea la sangre. Pero lo que se ha dicho siempre es un lugar por atribuirlo a esos sentimientos de alegría, de amor, de buenas obras o de malas obras. Por eso Cristo nos dice, cuando le hacen un reparo de que los discípulos no se lavaron las manos para comer, estaban todos ellos muy temerosos de no observar ese detalle. Les dice: no es lo que entra al hombre lo que le hace daño. Lo que lo corrompe es lo que sale de su corazón. Y dice: del corazón se labran amores u odios. Del corazón se estudian proyectos buenos o malos. Por eso viene ese proverbio maravilloso: de la abundancia del corazón hablan los labios. Es decir, siempre tenemos un mundo interior, llámelo el corazón, llámelo el consciente o el subconsciente, como lo quiera llamar, de donde se plasma un proyecto que yo expreso con obras y con acciones y palabras. Entonces, la vida del hombre es muy compleja porque cada ser humano es de una riqueza insondable, de unas capacidades increíbles. Con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, podemos seguir en paz. Un buen psicólogo le ayudará a la persona que necesita como a ordenar un poco su mundo interior. Yo creo que en muchos casos el psicólogo ayuda al niño, también ayuda al adulto, para descubrir un poco su mundo interior. Me parece que el psicólogo es competente y es lo que hace el sacerdote en el diálogo espiritual con los fieles y sobre todo en la confesión. Muchas veces en la confesión la persona le dice al sacerdote confesando sus pecados, pero es que tal cosa muy interior de esa persona, y se le ayuda un poco a reflexionar cómo el Señor le está iluminando, le está ayudando, y si ponemos atención, el Señor nos ayuda a ordenar nuestros sentimientos, a darle prioridad a lo que es prioritario, de tal manera que
la psicología, sea por el psicólogo profesional, sea por la psicología que aprovecha el confesor o el consejero espiritual, que yo creo que es una dimensión de la psicología. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. ¿Cómo pueden la religión y la psicología ayudarnos a entender nuestras experiencias espirituales? Bueno, en este punto valdría la pena decir que la espiritualidad y la religión no son lo mismo, no por eso, digamos que por esa razón más bien mucha gente hoy en día dice soy espiritual pero no religioso, creo en la espiritualidad pero no en la religión, ¿no? Y la espiritualidad o la experiencia espiritual aparece también como una experiencia innata, ¿no? Como al ser humano. Pero en ese sentido, la religión y la espiritualidad finalmente tienen esa pregunta por lo divino, por lo sagrado, ¿no? Por cómo conectarnos con esa divinidad o eso sagrado. Entonces, la psicología, como también planteaba Luis hace un momento, llega a acompañar y llega también a darle esas otras explicaciones también, quizás desde la ciencia, pero no por ello se oponen, ¿no? Entonces, la espiritualidad aparece esto como un fenómeno que viene a acompañar y que viene también a dar una explicación sobre lo divino, sobre lo místico, sobre lo que está más allá pues de lo que podemos ver y percibir en este plano, ¿no? Sin ninguna duda, la mística de la religión lleva consigo la constante búsqueda de lo divino, de lo que se puede considerar sagrado, de todo aquello que la razón no puede explicar y que va más allá de ella. Es por esto que desde este análisis pudimos entender la psicología como una herramienta a través de la cual entendemos y exploramos las diferentes experiencias religiosas para analizarlas desde la profundidad del individuo que las practica. No se trata de reducir a la religión a una explicación científica, sino que las dos nos pueden guiar en la profundización de la trascendencia y misticidad de la religión. En conjunto, estas dos se convierten en pilares determinantes para establecer propósitos y significados de nuestras vidas. Esto es, más allá de la fe.